Adaptación a una nueva vida. Un día, en la confesión, Monseñor Pereira López le preguntó si estaba contenta. Se había propuesto callar cuanto sufría, pero una vez que quien lo preguntaba estaba en lugar de Dios, creyó que debía decir toda la verdad y manifestó con sinceridad el sufrimiento que le invadía el alma. Pero no recibió consuelo. El confesor, con poca dulzura en la voz, le dijo que Jesús había sufrido más. Por tanto, no debía quejarse. Era María de los Dolores. No los debía rechazar. Pero había alguien que la comprendía y aconsejaba con ternura y cariño paternal. Era el señor obispo de Leiría, que la visitaba con alguna regularidad. Con él, la pastorcita podía estar a gusto y confiarle abiertamente su corazón. Su excelencia reverendísima, sin dejar de ser exigente y firme en la dirección espiritual que le daba, era verdaderamente un padre, un maestro y un guía. En un dormitorio compartido, con un espacio muy pequeño, no podía estar a gusto para rezar las oraciones enseñadas por el ángel, en la posición como las aprendió a rezar. Pero el amor es creativo y no desiste ante las dificultades. Dejemos que ella nos lo diga. Con permiso del confesor, continué usando el cinturón de cuerda. Para rezar las oraciones del ángel con los brazos en cruz o postrada, era muy difícil conseguir hacerlo sin ser vista, porque no tenía habitación particular. Dormía en un dormitorio común y sin cortinas. Solo cuando era sacristana lo podía hacer en un pequeño pasillo detrás del altar mayor, y a veces pedía permiso para, durante el recreo de la noche, ir a hacer una visita al Santísimo Sacramento y a lo mejor, de ese modo, encontrarme sola, pero era infrecuente, en ocasiones porque algunas de mis compañeras pedían permiso para acompañarme. Otras veces era yo la encargada del recreo de las pequeñas, que en este caso no podía dejar. Me limitaba entonces a rezar de rodillas, cuando para eso conseguía tiempo disponible. ¡Ay! ¡Qué nostalgia de las campiñas de Fátima! ¡Qué recuerdos de la Loca do Cabezo, testigo silencioso de tantas maravillas y de tanto amor! Atraídas por la simpatía que irradiaba su nueva compañera, las alumnas fueron olvidando lo irrisorio del primer contacto y comenzaron a apreciarla. Lucía fue siempre una persona con quien se estaba bien, y en este tiempo no dejó de ser juguetona como todas, y hasta traviesa. Una semana después de su llegada fue la fiesta de San Juan. Lucía se deslumbró con el espectáculo de fuegos artificiales. ¡Qué maravilla! Ella, que ya había visto la belleza singular de la Madre de Dios, también se entusiasma con esa belleza creada por el arte humano. Y al año siguiente, acordándose de lo bonito que era y de que ese placer inocente puede ser ofrecido en sacrificio, sabiendo que allí cerca había una persona impenitente, pronta a abrir los ojos para la eternidad, decide renunciar a ver el fuego y convence a sus compañeras para renunciar también. Todas ofrecen ese sacrificio y esa alma se abre a la gracia de Dios. Pero otro año hubo un cuadro diferente. La maestra dio orden de que todas se acostaran. Nadie podría ir a ver los fuegos artificiales. ¡Qué pena! Siendo allí mismo cerquita de ellas y no poder verlos. Pero las cabezas jóvenes no tienen dificultades en encontrar soluciones. Hay siempre alguien en el grupo que tiene luces para sí y para los demás. El dormitorio tenía 2 puertas que daban al balcón, desde el cual se podía ver bien los juegos. Deciden ir a verlo, toda vez que la maestra no duerme en ese dormitorio. Estarían atentas. Si la maestra apareciera, todas entrarían por la otra puerta y a la cama. Así lo hicieron. Al poco tiempo, una que quedó de vigilante avisó que la maestra se aproximaba. Entonces todas, muy ligeras y silenciosas, entraron por la otra puerta y rápidamente se metieron en la cama fingiendo dormir.
La maestra, sabiendo que quien lidia con jóvenes puede esperar siempre alguna travesura, enseguida desconfió, creyendo encontrar a las muchachas en el balcón, pero no encontró a ninguna. Y ellas, disimulando la risa bajo las sábanas, esperaron a que se retirase para volver a saborear la belleza de aquella noche de San Juan en Porto. Lucía, ahora con el nombre de María de los Dolores, compartió esta aventura con alegría, con la libertad de los hijos de Dios. Siendo de conciencia delicada, mas sin ser escrupulosa, no se quedó con preocupación el resto de la noche. En ella convivían armoniosamente una gran cruz y la alegría serena y contagiosa que viene de Dios. Y quien se acercaba a ella, la sentía. Pero volvamos a sus primeros pasos en esta nueva etapa. Se acostumbra a decir que quien corre por gusto no cansa. Lucía, obedeciendo con todo el corazón la propuesta del señor obispo, no dejó de sentir la violencia que se hizo a sí misma al renunciar a su casa y familia o a ir a Lisboa para la casa de la señora doña Asunción Abelar. Y es natural que, no habiéndolo escogido libremente, se sintiese incómoda y sufriese. Su entrega fue generosa y sin reserva, pero la cruz nos aparece siempre de otro color diferente a aquel con que nos la pintamos o soñamos en nuestra generosidad. Porque la cruz es siempre cruz, y porque es cruz, tiene que doler realmente. Entretanto, aunque todavía no conociese los escritos de San Juan de la Cruz, ya sabía aplicar y vivir en su vida esa máxima que este gran místico español del siglo XVI escribió para una hija espiritual suya. Donde no hay amor, ponga amor y encontrará amor. 23 años después, Lucía describe así este tiempo. Mis impresiones al principio fueron desalentadoras. Todo me parecía tan triste y desagradable. La manera como las alumnas eran tratadas, la casa, el patio, en comparación con mi sierra de aire. ¿Dónde me vine a enterrar, santo Dios? Me parecía una sepultura en vida. Allí solo me sonreían la linda capilla donde mi buen Jesús escondido, y tú, oh Madre, que cuántas veces le habrás ofrecido mi sacrificio, mi renuncia, mi entrega cada día repetida, renovada con ese amor del que entonces solo era capaz y silenciosamente depositaba en tus manos benditas. Así vivía María de los Dolores, sufriendo en silencio la adaptación a una nueva vida con reglas a las que no estaba habituada, pero siempre ofreciendo con amor todas las espinas que encontraba. Aquí no era la pastorcita, era una alumna cualquiera sin apellido ni familia, desconocida para todos. Todo este sufrimiento era acompañado de una alimentación pobre. Estábamos en la posguerra y la escasez de alimentos era muy sentida. El aspecto físico de Lucía se resintió mucho, pues estaba acostumbrada a una alimentación sencilla, pero saludable y abundante. Y cuando la señora doña Filomena Miranda la visitó pasado un mes, quedó muy preocupada. Transmitiría al señor don José Alves Correia da Silva su preocupación y enseguida la fue a visitar y conocer su protectora, la señora doña María de la Concepción Maldonado Bento Pereira. Esta la llevó a pasar algunos períodos de vacaciones a su casa o a la granja de Fonte Pedriña, en la ciudad de Braga, para allí recuperar sus fuerzas. Fue durante estas salidas cuando María de los Dolores comenzó su amistad con doña María Eugenia Pestana, niña casi de su edad, amistad sincera que duró toda la vida. La señora doña María de la Concepción, para que su protegida pudiese reforzar su alimentación, le llevaba abundante fruta y otros víveres que ella podía guardar personalmente y comer cuando necesitase. Pero la pastorcita no sabía pensar solo en sí misma. Poco antes de la hora de la merienda, siempre que podía hacerlo sin ser notada, iba al comedor y escondía en el lugar de las más pobres alguna pieza de fruta o una loncha de queso. Agradable sorpresa que era recibida con una grata y silenciosa sonrisa.
Las distinguidas nada decían, pero sospechaban quién había sido la mano bienhechora. Pero esta alumna, que al principio suscitó miradas de despecho entre las compañeras, bien pronto comenzó a ser blanco de espionaje, entre comillas, por parte de algunas más perspicaces. Aquella María de los Dolores, que sabía atraer y entretener a las pequeñas con historias tan bonitas de Nuestra Señora y de los ángeles, que se extasiaba delante de la imagen de Nuestra Señora y que llamaba la atención de quien la veía en la capilla por su recogimiento tan profundo, la encontraban muy especial dentro de su rudeza de serrana y suscitaba una interrogación. Con un sentido innato de la rectitud, respondía rápidamente si injustamente se veía atropellada o juzgada, pero fue suavizando su carácter, aprovechando una nueva manera de ofrecer sacrificios. Y todas tenían en ella una agradable compañera de juegos y devoción, comenzando pronto a ser modelo a seguir. Pero aquel rostro recordaba a alguien, y un día encontraron por detrás de un cajón un pequeño periódico donde se hablaba de las apariciones de Fátima y donde estaba una fotografía de los 3 pastorcitos. Aquellos ojos despiertos no tuvieron dudas, era la misma. Y entre sí comenzaron a compartir las preguntas que tenían en su interior acerca de ella. Hasta habían pensado que fuese sorda. Como el nombre de María de los Dolores le fue impuesto, durante algún tiempo no respondía cuando la llamaban por no estar habituada. Y recordaron lo que sucedió con la ropa que ya traía marcada con una L. Como reparó en eso la maestra, la cual tampoco sabía el secreto, la pequeña alumna explicó que era ropa que le dio la señora que la llevó al asilo. Cuando después de esto una de ellas encontró a la pastorcita, no perdió la oportunidad de transmitirle el descubrimiento, lo que dejó a la pequeña María de los Dolores sumergida en un mar de lágrimas y aflicción. Acudió al capellán y confesor del asilo, pensando que era culpable de haber revelado el secreto que le fue impuesto cuando entró allí. Él la consoló como pudo y debió haber advertido de lo ocurrido a la superiora de la casa, que encontrando el pretexto de una salida a la ciudad de Porto con una maestra, reunió a todo el internado e impuso silencio absoluto sobre el asunto de Fátima. Pero el secreto quedó circulando de boca en boca y generó entre las compañeras un cierto respeto por ella.